Bienvenidos a Al Día con la Iglesia Radio. Únete a esta conversación y sigamos construyendo una iglesia que se fortalece día a día. Un espacio para conversar, ser iglesia y enriquecer nuestra fe. Bienvenidos. Un saludo muy especial para nuestros oyentes, esos que les encanta escucharnos o quienes llegan por primera vez al Día con la Iglesia Radio, este espacio que nos disfrutamos realizar desde la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones de la Arquidiócesis de Medellín para la Alianza Radial Católica, y también nos encuentran en YouTube como Al Día con la Iglesia Radio y de la misma manera en Spotify. Nos encanta saludarlos, yo como siempre muy bien acompañada, y qué alegría tenerte por aquí. Hola Vale y a todos nuestros oyentes, de nuevo nos encontramos en este espacio que, como bien lo dice Vale, pues disfrutamos mucho. Nos gusta siempre tener esta posibilidad de conversar, de aprender, de acercarnos a la realidad de nuestra iglesia, y pues que es un espacio muy ameno en el que siempre conversamos con personas que tienen mucho por enseñarnos, y es precisamente eso, creo yo, lo que más disfrutamos, que todos podamos aprender y acercarnos más a nuestra iglesia. Así es, y hoy tenemos un programa hermoso porque estamos de fiestas, se acerca una fiesta muy importante para nuestra arquidiócesis, pues nosotros tenemos varias personas que hacen parte del proceso de canonización, que van siendo nuestro ejemplo, que nos han acompañado. Justamente hace 8 días hablábamos sobre el beato Mariano de Jesús Euce, que pues estuvo el padre Óscar hablándonos un poquito sobre eso. Hoy hemos traído una beata que estamos próximos a celebrar, que es reciente, pero que nos inspira, nos acompaña y ha inspirado unas vidas muy especiales que hoy podremos escuchar. Estamos hablando de la beata María Berenice Duque Henker, que de verdad ha sido una mujer que ha marcado mucho la historia en estos últimos 2 añitos desde que hemos conocido su causa de canonización, y que va en esa etapa de beata, y que en definitiva pues es una inspiración para nosotros como iglesia, que nos sigue motivando, y pues hemos querido invitar a 2 de personas de las comunidades que ella fundó. Tenemos a la hermanita Rosa Vega, hermanita de la Anunciación. Qué alegría tenerla por aquí, hermanita, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues es un placer venir en representación de mi comunidad, puesto que es un tema que nos apasiona, ¿no? Hablar de nuestra madre fundadora, mujer del tiempo actual. Qué hermoso, hermanita, poderla tener aquí. Muchísimas gracias. Y también hemos invitado al hermano Carlos Eduardo, que es misionero de la Anunciación, una comunidad también fundada por la beata María Berenice. Hermano Carlos, bienvenido. Bueno, muchas gracias, un fraternal saludo para todos ustedes, y qué bendición poder contar con este espacio para poder hablar de una mujer que nos enriquece a todos y es nuestra fundadora, la Madre Berenice. Bueno, qué alegría tenerlo por aquí. El hermano Carlos se encuentra en la ciudad de Bogotá, pero la tecnología hoy nos permite unirnos en esta mesa de conversación y pues no sentirlo tan lejos y no poder compartir también con él. De esta manera entonces comenzamos. Qué rico que empecemos contándole a nuestros oyentes quién es la beata María Berenice, incluso mucho antes de que fuera beata, cómo comienza su vida, para que nos acerquemos un poquito como a esta realidad. Bueno, es una historia sinceramente que apasiona. Ella nació en Salamina, Caldas, y desde allí inicia toda una historia de amor, una historia que se va entretejiendo entre cultura, pero también allí se da el llamado, un llamado muy importante que ella lo va descubriendo desde muy pequeña, desde los 3 años. Entonces es un sí que se cultivó en el entorno familiar. Dentro de lo que leía sobre ella, una de las cosas que siento yo me pareció más bella, o digamos que para tenerla presente en esa conversación, fue precisamente la influencia de sus papás permanentemente, unos papás orantes, unos papás que digamos fueron precisamente ejemplo para ella, y de donde ella seguramente pues
tomó todos esos insumos espirituales para iniciar como ese proceso personal. Quisiera saber un poco más sobre ese entorno familiar que ella tuvo, que ella vivió a lo largo, pues obviamente de su infancia, digamos cómo se desarrolló también esa parte familiar y pues qué rico también tenerlo como presente y hablar un poquito de la importancia que tiene la familia pues para estas vocaciones que hoy son tan importantes para nosotros. Bueno, este es un camino definitivamente de amor. Y la influencia, como lo decías, muy grande de la familia, especialmente se cultivó cuando el abuelo le enseñó prácticamente a leer desde la vida de los santos. Entonces es también como ir creciendo en este aspecto, ¿no? Cómo la familia influye y nuestro entorno nos va cultivando, nos va sembrando todo, pues, y nos va ayudando como en este trayecto de crecimiento. Es un acompañamiento importante. Entonces nuestra madre fundadora tuvo esa gracia, ¿no? De estas raíces muy profundas desde allí, desde su lugar de origen. Hermano Carlos. A ver, el hermano Carlos, ¿qué valora de esta historia, este primer indicio de vocación de la hermana Berenice? Bueno, también es importante mirar el contexto, porque nuestra fundadora pues nació en un ambiente familiar, en una familia de un municipio pues caldense, donde se destaca pues el trabajo, la arriería, el café. Entonces son familias de pueblo que giran en torno precisamente a una tradición católica, una religiosidad popular, las casas, que el Santo Rosario era lo primero, el cuadro del corazón de Jesús. Entonces es algo que marcó mucho a profundidad la vida de nuestra madre, pero que fue muy importante, como lo decía la hermanita, la formación cristiana que recibió por parte de su abuelo. A la par también que en el municipio de Salamina pues contaba la presencia de las hermanas dominicas de la Presentación. Entonces es allí donde nuestra madre también en sus primeros años de estudio recibió una formación cristiana y en valores que generaron huella en su vida y especialmente en su niñez y en su juventud. Me parece valioso que nos ubiquemos también. La hermana María Berenice pues nació a finales del siglo XIX y toda su vida fue casi que todo el siglo XX, porque pues estuvo, de verdad, murió muy, pues con muchos años, entonces tuvo muchísima experiencia, aprendió muchísimo y fue desarrollando pues como toda su misión alrededor de varios elementos, que con esto me parecería valioso que hiciéramos como un zoom, como cuando él ya comienza entonces a desarrollar su vocación e identifica como la educación, la misión, cómo entonces se van leyendo esos carismas en la vocación de la Madre María Berenice y pues va orientando lo que quería hacer. Pues ella va orientando su llamado, primero desde, como lo decíamos, ¿no? Lo hemos dicho, desde su familia, pero también desde esa búsqueda constante del silencio y de descubrir el Señor qué es lo que quiere de esa vida, sí, en este momento, y con un contexto muy preciso. Entonces, como querer dar respuesta al tiempo y que en ese tiempo se va extendiendo. Entonces, la importancia también que en el camino de Madre Berenice fueron apareciendo muchas personas que le hicieron un acompañamiento espiritual que es muy importante. Un acompañamiento donde ella fue haciendo ese proceso de discernimiento para dar respuesta. El hermano Carlos nos compartía así, ella estudió con las dominicas, de hecho estuvo en la comunidad y allí ese llamado constante a dar una respuesta a algunas situaciones que se presentaron aquí en Medellín en ese tiempo, pero ella muy respetuosa de la congregación de nuestras hermanas dominicas, también va como haciendo ese proceso, el Señor dónde me quiere y cómo le voy a responder. Entonces por eso decía que es el aquí y el ahora de ella y que se fue sembrando y se sigue extendiendo en nosotros como comunidad. Enfocando un poco esa capacidad contemplativa que me parece tan
importante, obviamente que la tienen o que es muy propia de, digamos, de los religiosos, pero que obviamente todos deberíamos tenerla. Leía que ella empezó también como precisamente en ese contexto de pueblo, de naturaleza, de café y demás, a encontrar esa capacidad de ver a Dios justamente en la naturaleza, como de contemplarlo en toda esa realidad que ella, digamos, vivía y tenía cada día. Un poco hacia, digamos, un poco más dirigido hacia el hermano Carlos en su, digamos, en su quehacer, en esa misión permanente, cómo siempre hacer énfasis o cómo encontrar esa capacidad también que la madre les deja como herencia de encontrar al Señor en cada cosa y en cada lugar nuevo al que van. Bueno, definitivamente en nuestra madre en este ámbito nos deja una riqueza muy grande porque ella nos invita a contemplarlo precisamente en todos los acontecimientos de la vida, en el trabajo y en verlo también en el que sufre. En el caso particular de nuestra comunidad, es contemplarlo en el marginado de la sociedad. Ella en toda su vida siempre tuvo algo muy claro, era cumplir la voluntad de Dios a cada instante. Entonces es como yo también doy a conocer ese Dios amor y cómo le doy a conocer al que sufre, al marginado, al vulnerable, ese don de Dios que es el amor. Cómo contemplarlo a través del sufrimiento y del dolor de la otra persona y cómo ser rostro visible de la misericordia de Dios. Ella lo hizo, lo cumplió y lo hizo vida con su vida. Entonces, para nosotros los misioneros de la Anunciación, ese es también como parte de nuestro carisma, es proyectar precisamente ese rostro misericordioso de Dios, verlo en el que sufre, contemplarlo y ser aliento y consuelo. De la santidad y los ejemplos de santidad que traemos siempre y en general los que nos acercamos y leemos las vidas de los santos, suele pasar como que uno lee cosas o escucha cosas que uno dice, esto sí es más factible para mí. Yo siento que sentir la santidad tan cerquita desde pues, la misma región, Antioquia, con la Madre Laura, con el Beato Marianito, pues y en este caso con la Madre Berenice, como que hace que uno diga, puede ser fácil, pues se puede acercar porque estamos entre las mismas montañas, somos capaces de contemplar el mismo verde, los mismos árboles y ser capaz de ver Dios ahí. No estamos hablando de un paisaje italiano, francés, que uno dice, bueno, es que allá estaba más fácil, sino que yo sí siento que acá esto nos acerca un poquito más, además porque la santidad en muchas ocasiones la vemos como de manera muy extraordinaria, con actos muy heroicos incluso, pero que también pueden venir como desde el no hace pues irse de pronto por otro lado, ir leyendo la voluntad de Dios y cómo quiere, porque al final pues estos ejemplos nos muestran cómo Dios quiso responder a un momento específico de la iglesia. Algo nos contaba las hermanitas de la Anunciación en otra oportunidad, y es que a la hermana, a la madre María Berenice, tomar un poco de distancia de las hermanas dominicas y formar sus comunidades también buscaba responder a una realidad social en la que veía que muchas mujeres querían servirle a Dios, pero que era difícil por el contexto. Había comunidades que de pronto no tenían la apertura, no podían por algunas de sus particularidades, y ella de una manera muy abierta decide formar instituciones que pues son comunidades en las cuales ella dice, aquí caben y aquí queremos recibir a las mujeres con corazón bondadoso para que sirvan, y pues luego aparecen los misioneros también. ¿Cómo entonces pasamos a esa transición de estar con las hermanas dominicas y pues toma esa decisión de comenzar a fundar sus propias comunidades? Pues yo considero, y bueno, cuando uno habla con las hermanitas mayores que le conocieron, porque todavía tenemos pues este patrimonio, esta herencia espiritual nos lleva a nosotros a una capacidad de confianza y de fe, y sobre todo como eso, ¿no? Decir, bueno, estoy en esta comunidad y siento algo distinto y quiero una respuesta diferente, claro, pero sin
sin pasar por encima de todos, sino porque la voluntad de Dios es eso, ¿no? Saber escuchar, pero respetar en ese momento pues toda la organización que había al interno. Pero es como ella, con esa audacia y especialmente con esa capacidad de ser una mujer orante, dice, bueno, pues es un riesgo porque me voy con estas jóvenes que iniciaron 12, de las cuales quedaron 8, y empezar como de cero, ¿no? En una sencillez, en una humildad que uno dice, se aterra. Y nuestras primeras hermanitas lo confirman, ¿no? Pues que Madre Berenice, Sagrado Corazón de Jesús, por María en vos confío ante cualquier situación, porque a veces no se veía un panorama como claro, pero sin embargo la esperanza que ella fue cultivando, pues le dio esa alegría a nuestras primeras hermanitas y decir, bueno, esto es un proyecto de Dios, pero requiere también mucho sacrificio, saber esperar, saber confiar y jamás perder la alegría, ¿no? Esa pasión por el Evangelio y por querer también acoger a estas jóvenes que en primera instancia no, como ya tú le decías, no tuvieron la posibilidad de ir a otras comunidades y formarlas en lo esencial, ¿no? De la humildad y la sencillez para ir a servir a los demás. Me parece muy osado porque creo que estando en su lugar, no sé si todos tendríamos la capacidad de decir o de tener ese discernimiento que obviamente no se logra sino con oración, pues de hacerse un poco al costado de una comunidad y pues entender que el Señor también requería de ella de pronto una respuesta y un camino muy específico, ¿cierto? Que puso en su corazón esa mirada hacia el necesitado, hacia de pronto el que estaba más apartado de la sociedad, como ya nos lo decía el hermano Carlos, y tener la capacidad de decir, pues Señor, yo te respondo, aunque el panorama no esté tan claro, y pues tenerlos a ustedes acá hoy es la respuesta precisamente de que era un plan de Dios para ella y para todos en general que tenemos hoy la fortuna de conocerla a través de ustedes que son sus hijos, digamos en la fe y con todo lo que ella les ha dejado en el corazón. ¿Cómo entonces hoy para ustedes pues se puede ver de pronto esa fortaleza o esa osadía que también les ha dejado ella para seguir teniendo esa capacidad de poner su mirada en aquellos que lo necesitan y que pues precisamente encuentran en ustedes el rostro de Cristo? Bueno, usted dijo una palabra muy clave y es precisamente la osadía. Y nuestra madre en su momento tuvo una mirada muy profética, porque ella rompió con moldes y estructuras incluso de la iglesia y de la sociedad, como mirábamos, pues anterior al concilio, aproximadamente en la década de los 40, pues si la iglesia vivía también momentos en los que era muy difícil que un joven de condición humilde, de tez o de piel morena, formase parte de una comunidad religiosa, y ella pues con esa intuición fundacional que le pedía el Señor pues rompió esos moldes y estructuras, y con esa osadía precisamente de querer ir más allá de lo que decía también en su momento el Papa Francisco, de ir contracorriente. Entonces la madre se adelantó un poco como a esas palabras del Papa, y con su familia religiosa eso lo quiso. Entonces hoy, ante una sociedad que podría decir que cada vez le da la espalda más al Señor, es precisamente ser signos de esperanza, y en el marco pues de este jubileo, pues la familia Nunziata está precisamente llamada a ser un signo de esperanza en medio de tanta tristeza, de tanta falta precisamente de amor, de cercanía y de humanismo. Entonces es mirar el ejemplo que ella nos dejó con su vida, con su sencillez, con el donarse hasta el punto de entregar su vida
no solamente en un martirio, porque pues ella no fue mártir, pero sí quiso donarse y consumirse por la iglesia y por la salvación de las almas. Hermano, con esto que nos dices y que es muy especial y que yo siento que nos conecta profundamente con esa espiritualidad de la madre, que justamente como lo decía Eni, verlos a ustedes hoy, escucharlos siempre es un reflejo de ella, de lo que sembró. Cuando ella entonces comienza con este camino y decide emprender pues la comunidad de las hermanitas de la Anunciación, cómo se desarrolla entonces el posterior, los misioneros y las franciscanas misioneras, de qué manera entonces pues como que se genera este carisma, cómo lee ella la necesidad de crear las tres comunidades y cuáles son las características que las identifican. Bueno, nuestra madre, como decía, ella tuvo una mirada, pues fue muy visionaria. Y yo creo que si el Señor le hubiera dado más salud y más años de vida, yo creo que si la hermanita no me... Yo creería que la madre hubiera fundado más de 5 comunidades, porque ella quiso también, ella pensaba en momentos y en situaciones que la sociedad y la iglesia necesitaba. Entonces, con las Hermanitas de la Anunciación, fundadas en 1943, ella quiso precisamente, pues, como evangelizar, o ser ese rostro visible del Señor entre la niñez, la juventud y las familias. En 1957, la madre siente el deseo de responder al llamado de Dios, especialmente en las etnias afrodescendientes, y funda las Franciscanas Misioneras de Jesús y de María. Tienen una particularidad nuestras hermanas misioneras, es que ellas son también religiosas morenas que se dediquen a evangelizar también su misma cultura. Nosotros nacimos en 1965 y nuestro carisma está enfocado en proyectar el rostro misericordioso de Dios a todo el que sufre de la marginación social. Entonces podríamos decir que somos las 3 comunidades constituidas por Madre Berenice. Ella tuvo también un sueño que fueron las ramas contemplativas que posteriormente de su muerte, especialmente la de las hermanitas, nació. Son las hermanitas contemplativas de la Anunciación. Fue un sueño de nuestra fundadora, pero ya pues por su salud y porque el Señor pues la llama a su presencia, entonces no pudo como concretar o gestar pues este sueño. Es increíble ver la manera en la que el Señor ponía en su corazón como una necesidad puntual y ella respondía a esa necesidad que el Señor ponía en su corazón, pues convocando más obreros a esa lucha y a ese trabajo que el Señor obviamente pone siempre en nuestra vida. Es creo yo, no, y siempre lo digo, yo soy muy consciente de que aprendo un montón en estos programas, porque obviamente no todo lo conocemos y de verdad que es de admirar esa capacidad de responder al Señor con esa valentía y digamos con esa capacidad también de convocatoria, que lindo es, y me imagino yo las hermanitas que la conocieron, pues que pudieron vivir con ella, estar con ella tendría que haber sido ver el rostro de Cristo, porque una persona que tenga la capacidad de convocar, de llamar, de unir a personas en pro de una necesidad de la sociedad, pues y que se puedan organizar estas comunidades y que hoy tengo entendido las hermanitas están presentes en más de 15 países, es de verdad que un orgullo también para nosotros y es una manera de entender lo que hace Cristo cuando le decimos sí a su voluntad y permitimos que Él haga a través de nosotros. Sí, definitivamente es un sí sin límites, ¿no? El amor no tiene frontera, el amor no tiene color, el amor no tiene tiempo. Entonces es siempre como esa respuesta desde la generosidad y esta visión de ella, porque una mujer muy visionaria, dio respuesta.
y nosotros seguimos y tratamos de dar respuesta y encarnando las realidades. Yo a veces me pregunto si Madre Berenice pues todavía era por aquí caminando, pues camina con nosotros, claro, pues todavía hablando humanamente, ¿cómo daría respuesta a todas las necesidades de ahora, de este momento? Entonces ya es nuestra tarea desde nosotros en ese encuentro íntimo que tenemos, ese legado grande que tenemos, nuestra espiritualidad eucarística y mariana, es cómo decir sí y cómo encarnar el hoy de la historia y cómo tener esa capacidad de riesgo, porque a veces da susto, es una realidad enfrentarse a muchas cosas, pero sin embargo es lanzarse. Entonces cuando yo me pongo a pensar muchas cosas, digo, bueno, lanzar las redes, sí, pero ¿cómo en este tiempo? Sí, entonces uno se debe situar también en su tiempo, pero Madre Berenice en sus escritos, porque escribió bastante, nos deja muchas enseñanzas para hacerlo. ¿Sí? Cuando se refería a nosotras, hijitas mías, entonces esa hijitas mías es decir, bueno, ¿cómo voy a salir al encuentro del hermano y en este caso nuestro hermano en misioneros? Ese encuentro misericordioso con los pobres y nosotros también ese encuentro sin dimensionar pues el momento, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad de estar en los colegios, en las guarderías, en familias, en parroquias, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces también como ir dándole ese rostro de Dios para el hoy, de la historia. Sí, como a veces no escuchan los jóvenes que Dios está lejos, pero nosotros ¿qué hacemos? Los que estamos en este camino. Una tarea demasiado retadora y muy valiente que asumen en realidad, como que cada vez que vemos pasar por esta mesa la vida consagrada, siempre nos llevamos un llamado de valentía a asumir la tarea que pues en realidad estamos llamados a hacerlo desde cualquiera de la realidad que habitemos, pero que en ustedes tiene como una cosa muy bella y que nos mueve mucho y me parece muy lindo que también nuestros oyentes identifiquen como la vida consagrada en muchas ocasiones sentimos que es ajena, pero realmente va en paralelo y sostiene la vida común, su oración, su compañía, quienes, por ejemplo, viven la vida contemplativa, que no están inmersas, pero que están profundamente conectadas con la realidad, porque sin su oración sería imposible. Y de esta manera entonces se responde a la realidad del que sufre, pero también del que está siendo educado para un mundo mejor. Yo recuerdo que cuando salió pues la beatificación, como en torno a eso, incluso en la Eucaristía habían muchas mujeres que decían, yo fui alumna de la Madre Berenice, y salían como con un orgullo a decirlo y a nombrarlo, porque pues claro, yo creo que más allá de una materia es la educación para la vida, pues y que de eso se trata. Cuántos ciudadanos de bien hoy tenemos gracias a la educación que muchas de ustedes han hecho en esos corazones, acompañado esas realidades difíciles familiares y que hoy pues en definitiva son un signo de esperanza, como lo decía el hermano. No es solamente como por el año jubilar que esta palabra se nos ha hecho muy común, sino porque pues en general la iglesia sigue siendo signo de esperanza en medio de una sociedad que sí que lo necesita, y ahorita podremos escuchar a Monseñor Ricardo hablar un poco sobre eso. Qué bueno entonces como contarle a nuestros oyentes en estos años, bueno, y también un poco sobre la muerte de la madre, que no fue normal, porque yo siento que entregarse así al sufrimiento y mostrar en el sufrimiento a un Jesús tan vivo, yo creo que es algo muy valioso que merece también ser escuchado por nuestros oyentes. Bueno, vos decías algo muy importante, y voy a decir algo cortico para que también la hermanita añada. Fue muy bonito lo que usted decía de las personas que conocieron a la fundadora, porque es una mujer también que recorrió las calles de Medellín. Es una mujer que cuando, digamos, recibió ese llamado del Señor, fue precisamente en una realidad concreta que estaba viviendo la ciudad. Entonces, cuando uno pasa por el centro, por el Parque San Antonio, por Guayaquil, es recordar precisamente que justo en ese lugar específico del centro de Medellín
fue, digamos, el campo de apostolado que llevó a la madre precisamente a responder a lo que el Señor estaba necesitando. Y cómo precisamente luego en sus años de enfermedad que fueron largos, ella también ejerció un apostolado y en Medellín pues extendió su fama de como una religiosa postrada en una cama por 14 años recibía a la persona que recibía con una sonrisa. Y eso es también un legado que ella nos dejó del apostolado de la sonrisa. Una frase pues que es magistral de ella, que es amar, sufrir, callar y sonreír por amor, aunque sangre el corazón. Y esa sonrisa ella nos dio ejemplo en medio de sus dolores y sus sufrimientos, y fue lo que precisamente las personas que se acercaban a ella, especialmente de Medellín, a solamente recibir una bendición, recibían más de lo que querían ir. Entonces es algo muy bonito. Y hermano, pues, y a nuestros oyentes, yo les digo, no conozco a los misioneros, ojalá nos conociéramos pronto, pero no va a la casa de las hermanitas de la Anunciación y la sonrisa no es normal. Yo se lo he dicho a Eni, se lo he dicho a muchas personas, uno va a ese lugar y no es normal. Se me paran los pelitos porque uno llega y ni siquiera sonríen con los labios, sonríen con los ojos, y es algo muy hermoso porque siempre uno se encuentra con algo, es que en el ambiente se siente, y yo siento que, pues como que uno no conoció a la madre Berenice, pues no tuvimos ese honor, pero así se debería ver. O sea, como que yo veo a las hermanitas y digo, así se deben ver, y qué lindo encarnar también ese carisma que sigue año tras año. Sí, Madre Berenice en los 14 años de inmolación, ya en su camita, en su lecho de enferma, el hermano lo dijo, recibió a muchas personas, pero salían como con esa tranquilidad espiritual de verla, quizá de escucharla, pero también de que ella proyectaba que esa cruz la llevó a la redención, porque pues por tantas dolencias que pasó. Y pues corporalmente a veces uno es muy flojo, ¿no? Para el dolor. Y yo a veces digo, a Dios mío, uno tuviera esa fortaleza que Madre Berenice nos enseñó. Porque en las fotos, porque pues yo no la conocí, sino ya por la historia, pero en las fotos que se ven de ella en ese lecho de enfermedad, qué catequesis tan bonita. De acoger todo con ese espíritu sobrenatural, especialmente en el dolor. Entonces, en ese dolor que también es evangelizador. Entonces, yo creo que Madre Berenice aprendió eso y nos enseñó eso, abrazar la cruz con mucho amor. Y ya el hermano nos decía esta frase que para nosotros es todo un proyecto de vida. Claro. Es una muestra, creo que lo hemos hablado en otras oportunidades acá. Digamos que ahorita Valentina también lo decía, vemos muchas veces la santidad como algo muy lejano o muy heroico digamos en muchos aspectos de la vida. Y si vamos a hablar de heroísmo, pues de verdad que heroico es acoger el dolor y acoger la enfermedad, no como un suplicio porque sí, sino como algo que te acompaña y que te lleva a estar más cerca, exacto, y que te lleva a estar más cerca y que se ofrece. Y digamos que es una catequesis y bien fuerte y a veces nos da como una cachetada porque decimos, no sé, como que nos puede dar un dolor de cabeza y ya estamos de mal genio y estamos mirando feo a todo el mundo y no queremos que nadie nos hable, no sé qué, o nos puede pasar un montón y no, creo que dentro de nuestra humanidad está. Y encontrarnos con personas que de verdad han tenido sufrimientos tan profundos, dolores tan profundos, y que aún así allí está el Señor con todo su amor entregándose a los otros, es una muestra de lo que realmente es tenerlo en el interior. A veces decimos como, es que las personas que tienen a Dios en su corazón entonces no deberían sufrir, no deberían pasar ninguna penuria, deberías tener una vida perfecta, pero realmente lo que es tener a Dios en el interior es estar con Él pese a todo lo que ocurre en la vida, sea dificultad de la vida en general o de salud y demás, es precisamente encontrar en Él la paz que solo se puede encontrar en Él, y que obviamente esa paz
llega al corazón de quienes se acercan a esas personas que han decidido simplemente entregarse a Él con todo lo que viven y con todo lo que sufren. Yo no tengo la posibilidad de conocer, solo estoy conociendo a la hermana hoy. Valentina me ha hablado un montón de ustedes porque de verdad que ella las lleva mucho en su corazón, pero precisamente pensar en que hay personas que te llevan a Dios a través de la sonrisa, a través de la felicidad, a través de la alegría, sin importar lo que vivan, porque obviamente ustedes también dentro de sus comunidades y dentro de sus realidades viven diferentes retos y diferentes situaciones que también han de ser complejas y que ustedes deberán enfrentar, pero saber que aún en esa lucha que ustedes tengan, los hermanos en su misión y también el sacrificio que deben hacer dentro de su quehacer, pues encontrarse a Cristo en ustedes, sonriente y con los brazos abiertos. Yo creo que la madre de Berenice debe estar muy feliz, muy orgullosa. Feliz. Absolutamente, yo siento que leerla, pues yo no la he leído demasiado, pero las veces en que la he leído, además cuando uno va a la casa de las hermanitas, que ahorita les contaremos un poquito, también es una casa de retiros espirituales a las que ustedes pueden ir y se pueden acercar, uno encuentra frases de ella en todas partes y es muy lindo porque a donde sea que uno mire encuentra esa espiritualidad tan clara. Y me parece muy curioso porque ella hablaba sobre la santidad como de una manera muy cercana y pues sí, como que siento que de esa manera también uno se acerca a esa santidad que no es inalcanzable, y hablaba mucho sobre la humildad, la oración, la confianza, el amor, y que son especificaciones muy claras, que son muy difíciles de alcanzar, pero que en definitiva nos permiten conectarnos de una manera muy concreta a la santidad. Justo con esto, hermanita, me gustaría y hermano Carlos, que le contáramos a nuestros oyentes cómo ha sido entonces este proceso de beatificación, cómo llega ahí, cómo seguimos soñando a la Madre Berenice en los altares y va rumbo a eso, pero también que necesitamos mucha oración y unirnos como iglesia, porque es algo que también nos plantea en este momento este proceso, que es hace poco, bueno, no recuerdo muy bien hace cuánto, pero alguien aquí nos decía como ella ya es santa, claro, es santa para todos, ser beata es reconocerla de manera regional como santa. Ya cuando digamos llega el proceso de canonización no es que sea más santa, ya santa es, sino que es un reconocimiento como iglesia universal. Sin embargo, ya la reconocemos y reconocemos su santidad y todo lo que dejó en nuestra historia, pero contémosle un poquito a nuestros oyentes cómo fue ese proceso, en qué estamos en este momento y cuál es nuestra tarea como cristianos. Bueno, nosotros aún estamos saboreando la beatificación de Madre Berenice. Sí, aún estamos con ese gozo, que este gozo no va a pasar. Pero definitivamente el proceso de Madre va bien porque es pedirle, ¿no? Que ella está concediendo gracias, pero es también detrás de esa petición va también un esfuerzo personal, ¿sí? Un esfuerzo que requiere también, bueno, pues es que yo pido, pero también el Señor que me exige. Entonces, Madre Berenice en este momento, pues en este camino, y vuelvo y digo, en este camino de amor, sigue más viva que nunca. Allí en el santuario, ya lo decía, se siente esa, no sé, tan viva, pero es el saber pedir, y gracias sí está concediendo y bastantes, está haciendo favores. Entonces ahí vamos nosotros también pues detrás, ¿no? Estando pendientes de todo lo que se va pidiendo para el proceso de canonización. Claro. Pero pues igual la comunidad tenemos el compromiso muy grande de seguir orando, ¿sí? De seguir orando, seguir apostándole a la humildad, a la sencillez, al servicio por amor y al sacrificio. Y en sí es la voluntad de Dios, cuando Él quiera, será el momento adecuado para la historia de Colombia. Gracias, hermanita, por eso. En realidad me parece muy bello porque lo que dices también es muy cierto, es confiar a que Dios responde también de esas maneras a nuestra realidad. Hermano, ¿ustedes cómo lo han vivido, pues como posterior a la beatificación, y cómo viven este momento? Bueno, para nosotros también ha sido una alegría muy grande que, como lo decía la hermanita, no ha pasado porque vivimos también muy de cerca este acontecimiento de iglesia.
Y el tener una fundadora en los altares es una gracia, podría decir yo, inmerecida, porque es también un compromiso de cumplir cada punto y coma que ella nos dejó, ¿cierto? Y más nosotros, bueno, un paréntesis, ella nosotros nos funda en la Arquidiócesis de Bogotá y también es como extendemos también en otros lugares, digamos, ese legado de ella, cómo la damos a conocer. Entonces eso ha sido muy particular porque también, pues hace poco contamos con la bendición de nuestro primer hermano sacerdote y justo el día sábado, hace antier, el cardenal ordenó también diácono a otro hermano nuestro. Entonces es también, ve, ellos son hijos de la Madre Berenice, la Madre Berenice también tiene hijos religiosos y sacerdotes. Entonces esa inquietud también ha sido muy bonita y muy particular porque ella también pues pensó en sacerdotes y en religiosos en rama masculina. Entonces eso hace también de que en la figura de ella como beata, hace también de que es que ella también fundó hombres, comunidad masculina. Entonces, como lo decía, es un compromiso muy grande porque fue una mujer de nuestro tiempo y que nos invita también pues a darla, a seguir dándola a conocer, a buscar ese segundo milagro que es el que pues necesitamos para poderla tener como santa. Pero ante todo yo pensaría que el milagro más importante es el del cambio del corazón, el que podamos también como ella cumplir la voluntad de Dios a cada instante. Bueno, definitivamente este espacio ha sido un encontrarse con una mujer muy valiente, con una mujer que inspira de verdad la vida, no solamente de ustedes, que son sus hijos espirituales, sino de todos. Este espacio en el que nuestros oyentes, pues si no la conocían, han tenido la fortuna de acercarse un poco más a su vida, a su obra, a su corazón, precisamente a sus enseñanzas, a su valentía, y que nos pone pues a todos de cara a una santidad que se consigue confiando siempre en la voluntad de Dios, como creo que ella lo decía mucho, pues es siempre la voluntad de Dios primero, y hoy tenemos nosotros como iglesia también ese reto de dejarnos guiar por la voluntad de Dios, a ejemplo de la Madre Berenice, y tenerlos a ustedes con nosotros obviamente es una muestra de ello, de que ustedes también tienen ese sí permanente y que se han entregado a la voluntad de Dios, que hoy nos dejan muy antojados de conocerla mucho más, y que pues obviamente seguiremos como iglesia orando para que ella siga dejando la semilla de su amor incondicional y de ese camino de amor, como nos decía la hermanita, en todos los que tengamos la fortuna de conocerla. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad que sentimos una conexión muy especial con esta beata que hace parte de nuestra casa, que la sentimos muy cerquita, también gracias a ustedes, hermanitas de la Anunciación, que están muy presentes en nosotros, y ahora también conociendo a los misioneros que pues de una manera tan especial también han querido unirse a este programa. Que Dios les acompañe mucho en esta fiesta, en el marco de todos estos días que son tan importantes para nuestra iglesia particular, pero también nuestra iglesia universal, que sigue reconociendo la santidad como una respuesta profunda a la realidad actual. Bueno, pues igual de agradecerles mis oraciones y esa gratitud, porque como iglesia vamos caminando juntos y así es que se construye pues lo verdadero y justo para estar siempre presentes. Mi Dios les pague. Dios les bendiga a ustedes, muchísimas gracias por permitirnos este espacio de compartir la vida de esta gran mujer como lo es la Madre Berenice, y a todos los oyentes también que se dejen como contagiar por este testimonio de santidad que fue nuestra fundadora. De verdad que muchísimas gracias a ustedes, seguimos muy atentos a lo que siga sucediendo y, como decía Eni, unidos como iglesia, porque esto solo se logra desde la unidad. A ustedes, queridos
queridos oyentes, muchas gracias por escucharnos, gracias por siempre estar presentes con nosotros. Los vamos a dejar con el mensaje editorial que hoy nos regala Monseñor Ricardo, llamado Compromiso Sociopolítico, porque no podemos creer que nuestra iglesia está separada de nuestra sociedad civil. Debemos seguir siendo signos de esperanza, es una necesidad. Hoy Colombia nos necesita más que nunca, o seguramente como siempre nos ha necesitado, así que es importante que sigamos con este compromiso cristiano. Por lo pronto nos despedimos nosotras, muchísimas gracias. Ya saben entonces que si se perdieron algo de este programa tan especial, pues nos pueden escuchar a través de nuestro canal de YouTube. También está allí nuestro espacio en Spotify. Qué rico que de verdad vayan a esta plataforma también a escuchar estos espacios y estos programas que tanto hacemos con tanto amor, no solo sino todos los que ya tenemos allí publicados, para que ustedes pues también se enriquezcan al igual que nosotras de tantos conocimientos y tantas enseñanzas que podemos compartir en este espacio de Al Día con la Iglesia Radio. Bendiciones para todos. Para esta edición editorial, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo escribió: Compromiso sociopolítico. En las últimas reuniones de los arciprestazgos nos hemos detenido a analizar la realidad social y política que vivimos en nuestro país. Igualmente, en las jornadas de formación del clero hemos trabajado consideraciones y compromisos con relación a este mismo tema. Así, hemos tenido la ocasión de ver la necesidad de situarnos consciente y responsablemente en el momento que vivimos y de equiparnos de válidos criterios y recursos pastorales para interpretar la realidad y afrontar sus desafíos. El proceso histórico de Colombia no ha sido fácil. La evolución que vivimos hoy se sitúa a la vez dentro de una nueva realidad mundial marcada por un gran desarrollo tecnológico, por un cambio generacional y por nuevas relaciones de poder. Hacia adentro constatamos una crisis, entre otros campos, en la seguridad nacional, en la economía, en la política, en la cultura ciudadana y en la vida social. Estamos también ante una oportunidad de valorar lo que hemos construido y de crecer en formación política y democrática. Estas reflexiones que hemos hecho no pueden dejarnos cruzados de brazos ni llevarnos a separar la vida y la fe en una grave dicotomía. Nos dice el concilio que no pertenece al cristianismo una separación entre las ocupaciones profesionales y sociales, por una parte, y la vida religiosa por otra. Tampoco nos es posible evadir la realidad o quedarnos en lamentaciones inútiles que no resuelven nada. Respetando la plena autonomía de las realidades temporales, estamos llamados a poner allí la luz del Evangelio. Este compromiso, especialmente por lo que se refiere a los laicos, lo subrayó San Juan Pablo II en numerosas ocasiones. Nuevas situaciones, tanto eclesiales como sociales, económicas, políticas y culturales, reclaman hoy, con fuerza muy particular, la acción de los fieles laicos. Si el no comprometerse ha sido siempre algo inaceptable, el tiempo presente lo hace aún más culpable. A nadie le es lícito permanecer ocioso. Hoy resulta urgente influir positivamente en la vida social. Este compromiso de los fieles laicos brota de su identidad y su apostolado. Es un derecho y un deber que derivan de su unión con Cristo. Es el mismo Señor el que nos destina a realizar su misión en el mundo. Este compromiso comporta 3 niveles: la renovación y crecimiento de cada persona, la defensa y consolidación de las instituciones que facilitan el desarrollo integral de todos, y la promoción de una cultura que valore la dignidad, la libertad y el bienestar integral de toda persona humana. Podemos pensar que en una coyuntura como la actual es importante, más que nunca, nuestra misión y lo que podemos aportar. Detrás de las crisis sociales y políticas se esconde una crisis cultural, es decir, un déficit o confusión en principios, valores, criterios determinantes de acción
para la vida social en solidaridad, honestidad y respeto por el bien común. Y detrás de una crisis cultural, si vamos hasta el fondo, se encuentra siempre una crisis moral y espiritual, que borra a Dios de la conciencia y de la vida social. La fe debe estar encarnada en el etos cultural de los pueblos, gestar principios y valores que humanicen, que creen fraternidad, que infundan el sentido de la justicia y el derecho, que lleven al respeto por el bien común y que dan el sentido trascendente de la vida y de la historia. Por eso, el momento que vivimos es una verdadera oportunidad para la Iglesia, como lo ha demostrado, por ejemplo, la necesidad que de ella se tiene para ciertas meditaciones y para orientar algunos procesos. Es así como debemos comprometernos seriamente con todo lo que podemos aportar: la intercesión por nuestra nación, la sólida formación sociopolítica de los laicos, la difusión de la doctrina social católica, la promoción permanente de la unidad y la reconciliación, el desarrollo de procesos como artesanos de paz y escuelas de vida, la motivación para defender la libertad y la democracia, el desarrollo de diversas iniciativas de pastoral social en cada parroquia, el acompañamiento de líderes sociales y políticos que puedan fortalecer la institucionalidad y el Estado de Derecho en el país. Escribió Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín.